Durante este domingo se dio a conocer una nueva encuesta presidencial realizada por Pulso Ciudadano dentro de las múltiples encuestas que conocimos este fin de semana. En esta encuesta, en comparación a la que se había entregado el mes anterior, la edición de junio-julio, Janet Jara pasó de tener un 33,8% de las preferencias a un 25,4%, una caída igual importante, pero sigue liderando los escenarios de primera vuelta. José Antonio Kast tuvo un alza de 17 al 22%, mientras que Evelyn Matei estancada en un 16,4%. Queremos hacer un desglose de estos números y entender en qué momento está la carrera presidencial. Hablamos nuevamente junto a Martín Moneta, analista de estudios de Public Affairs en Activa Research. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Martín. Hola, Martín, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Martín, la vez pasada habíamos hablado del efecto espuma, ¿no? A propósito que había ocurrido recién la primaria. Janet Jara se posiciona con harta diferencia en el primer lugar de las preferencias según el Pulso Ciudadano. Esta baja de 8% de una edición a otra, ¿se puede explicar en parte por la baja de esa espuma? Sí, así es. Pasó un poco lo que habíamos conversado, ¿sabes? ¿Cierto? Sí. Estaba esta sensación de espuma que amplificó un poco, de manera, si se quiere, artificial, la popularidad de Janet Jara en la carrera presidencial. Ha bajado un poco esa espuma. Y creo que también hay un segundo factor que tiene que ver con que en el mes de julio se ha logrado instalar exitosamente, a mi parecer, una narrativa que responsabiliza a Janet Jara de las cifras actuales de desempleo. Ah, puede ser. Sí, ese me parece que es un segundo factor que explica un poco esta caída. Ahora, una caída que, a ver, esto no hay un traspaso lineal, ¿no? Sobre todo cuando el adversario es de un color político tan distinto, pero a diferencia de lo que pasó con Janet Jara, sí sube José Antonio Kast 5 puntos, que estadísticamente ¿es significativo eso? Sí, José Antonio Kast tiene una variación estadísticamente significativa con respecto al mes anterior. Ya, ahora, ¿qué se podría explicar a propósito del último mes? Porque uno dirá, bueno, baja Jara y empiezan a subir los candidatos de la oposición, pero sube José Antonio Kast, pero una Evelyn Matei que se mantiene absolutamente estancada. 0,4 es una variación nula en el fondo entre una encuesta y otra. Exactamente. A mí me parece que José Antonio Kast en los últimos meses ha tenido un crecimiento, en algún momento estuvo estancado, se habló incluso de que Johannes Kaiser estaba mejor posicionado. Me parece que primero creció con respecto a Kaiser y luego creció con respecto a Matei. Martín, te quería preguntar, ayer en algunas encuestas hemos visto el trasvasije de voto, o sea, ¿quiénes estarían dispuestos eventualmente a votar por otro candidato que no es su candidato número 1? ¿Ya? ¿Esa medición muestra cambios de opción como muy relevante a estas alturas? O sea, ¿se podría dar un trasvasije de votos a medida que veamos cerca la fecha de inscripción de candidatos, que algunos se bajen o que otros, bueno, logren juntar la firma, etcétera? ¿Podría haber mayor variación en las opciones presidenciales? Creo que ahí hay dos factores, ¿cierto? Uno que tiene que ver con que efectivamente es posible que hayan cambios a nivel de la inscripción de los candidatos, que sería un elemento que obliga a las personas a reconsiderar sus opciones de cara a sus preferencias presidenciales. Pero ¿qué tanto se pueden mover esas opciones? Nosotros preguntamos este mes con respecto a la decisión, al grado de decisión, digamos, con respecto al voto en la primera vuelta, y hay alrededor de un 70% de la población que tiene al menos decidido su voto. Lógicamente 70%. Que eso no está escrito en piedra, pero es algo que hay ¿Y que ese 70% comparado con otras elecciones es harto, eso poco? Yo diría que es harto, sí. O sea, gente que no va a cambiar su decisión. O sea, la puede cambiar. Sí, claro, no está escrito en piedra, pero... No hay una obligación legal de no poder cambiar de opinión, pero ya el hecho de que estemos en agosto y tanta gente por lo menos manifieste que, ¿sabes qué? Yo ya tengo decidido mi voto, claro, pareciera ser como medio atípico, ¿no? Y no sé si tendrá que ver con el escenario actual en que está votando evidentemente más gente que en elecciones anteriores, pero uno podría pensar que esas personas que se sumaron, que votan obligadas, son más despolitizadas, pero eso no va en línea con alguien que ya, con que 7 de cada 10 tengan ya decidido su voto. Esa conversación es súper interesante. Nosotros en nuestro tracking, en Pulso, preguntamos todos los meses acerca de la identificación con una posición política a quienes responden la encuesta. Y hay alrededor de un 55% de la población que declara que no tiene posición política o no sabe cuál es su posición política, siendo los que no saben principalmente personas de segmentos etarios más jóvenes. En ese sentido, las personas que tienen una posición política, ya sean de izquierda, de derecha o de centro, alrededor de
sobre un 80% de las personas de izquierda y derecha y sobre un 70% de las personas de centro tienen al menos decidido a muy decidido su voto, mientras que en estos segmentos que te comento, la indecisión es significativamente mayor. Martín, siempre se dice que las encuestas son una foto del momento, ¿no? Pero a medida que van avanzando los meses, esa foto puede ir variando o puede ir acentuando ciertas tendencias. La foto que estamos viendo hoy día, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes y en comparación a otras elecciones, ¿ya podría marcar una tendencia respecto de lo que va a ser la primera vuelta? Me parece a mí que hay una cosa que se está dando, que se viene dando desde el mes pasado, que es cuando estamos empezando a medir con lista cerrada, que es que las respuestas en mención espontánea y las respuestas con lista cerrada, es decir, con respuesta guiada, son sumamente parecidas. Eso da a entender que en el imaginario de la ciudadanía las personas ya conocen cuáles son sus candidatos y más o menos tienen una idea de quién es quién y por quién van a votar. Entonces, en ese sentido, hay algo, digamos, de tendencia. De cara a una primera vuelta, me parece que por quiénes son los candidatos y por cómo actualmente y históricamente, lo conversamos también el mes pasado, se distribuye el espectro político en Chile, a mí me parece que los votos de Janet Jara en particular no deberían variar mucho, salvo que pase algún hito importante a nivel de los debates, de la competencia presidencial. Creo que en la competencia de los candidatos de derecha y en particular de Evelyn Matei y José Antonio Kast todavía puede pasar de todo. Creo que falta tiempo y veremos cómo se desarrolla esto. Ya. Martín, estamos con Martín Moneta, analista de estudios de Public Affairs en Activa Research. Te quería preguntar por el trasvasije entre los candidatos. ¿Se pueden traspasar votos entre uno y otro? ¿Se puede asumir que, por ejemplo, en una segunda vuelta los votos de Kast o Matei se van a traspasar íntegramente uno a otro? Sí, absolutamente. ¿Sí? ¿Se puede hacer esa correlación? Claro. Igual en esto hay que considerar que el tema del trasvasije de votos no es una ciencia exacta, ¿cierto? Y los candidatos tampoco son dueños de esos votos. Exactamente. Sí. Y esto también está expuesto a la contingencia. Total. O sea, el día de mañana, insisto, que son muchas las cosas que todavía pueden cambiar. Con respecto al nivel de decisión de voto y en particular con respecto a una posible segunda vuelta, nosotros medimos, por ejemplo, dónde se irían los votos de Evelyn Matei, de las personas que consideran a Evelyn Matei como su opción en primera vuelta, en una segunda vuelta que no la incluyera a ella, es decir, que fuera entre José Antonio Kast y Janet Jara. Y lógicamente que lo que se da es que existe una mayoría de votos que se traspasan a Kast, pero como les comento, eso puede variar en el tiempo, puede variar bastante, Sí. y no es 100% así tampoco. Claro. Una medición importante también tiene que ver con el rechazo que pueden generar los candidatos presidenciales. Ustedes preguntan por quién no votaría bajo ningún punto de vista con respuesta espontánea. Janet Jara lidera por bastante, 37%, pero José Antonio Kast también tiene un porcentaje alto de gente que no votaría por él, 27,1%. O sea, una eventual segunda vuelta entre ellos estaría también bien marcada por el rechazo que acumulan las dos candidaturas. Así es, lo comentamos el mes pasado también, ¿cierto? En primera vuelta gana el candidato que tiene la mayor adhesión, en segunda vuelta gana el candidato que tiene el menor rechazo. Y en ese sentido, hoy en día pareciera que ese panorama, en caso de que una segunda vuelta enfrente a Janet Jara, ya sea con José Antonio Kast o con Evelyn Matei, lo pone bastante difícil por el nivel de rechazo que tiene hoy en día la candidata a la centroizquierda. Ahora, y además también hay un punto a propósito de lo que tú decías, que los votos de Janet Jara parecieran que se mueven dentro de un margen esperable, entendiendo que no hay mucha opción de oficialismo o de izquierda y centroizquierda, ¿no? O sea, y si uno mirara una eventual segunda vuelta, es medio lógico que Janet Jara pierda la mayoría de los escenarios, considerando que si pasa José Antonio Kast, uno sí podría asumir que hay una parte importante, no todos, pero una parte importante de los votos de Evelyn Matei que se van hacia él, y incluso los votos de Franco Parisi o los votos de Johannes Kaiser. En el caso de Janet Jara, si pasa una segunda vuelta, claro, el 0,1 de Artés se va hacia ella, el 1,6 de Marco Enrique Minami. La verdad son bien chicos los márgenes de quienes ella podría tratar de buscar los votos de que se quedaron fuera en la papeleta de primera vuelta. Es correcto lo que señalas, pero creo que hay que considerar que hoy en día existe una porción importante de la población que no vota tanto por identificación política y que es susceptible a elementos emocionales,
a elementos de imagen de los candidatos, y en ese sentido creo que se pueden dar sorpresas en términos de la transferencia de votos. Me parece que no todos los votos, por ejemplo, de Evelyn Matei son de personas que son... Que se identifican con la derecha. Exactamente, o que se identifican, digamos, en términos estrictos, convencidos con la derecha. Por ejemplo, en este momento, el voto de las personas de ese 55% que, como te digo, no se identifica con una posición política, que no es lo mismo, ojo, con personas que se identifican de centro, está súper dividido entre los 4 candidatos que tienen en este momento las posiciones más favorables, como lo son Jara, Kast, Matei y Parisi. Y en ese sentido puede darse un escenario en el que los votos de quizás un candidato que pareciera que es el candidato de quienes se identifican como derecha termine tirándose hacia Jara o algún otro trasvasije que quizás sería menos obvio de cara al sentido común. Lo cual habla nuevamente de un fenómeno que hemos discutido harto, ¿no? Que es que se está votando por candidato, no por partido, ni siquiera por corriente política. Claro. Que Ahora, trae sus cosas también. esta va a ser una elección que va a tener un montón de factores súper interesantes de analizar para los expertos, en el caso de Martín, desde el voto obligatorio, desde la no sanción al voto extranjero. Vamos a tener también muchos números que mirar, y estos outsiders, ¿no? Como Franco Parisi, que ahora vuelve a subir en la encuesta después de que no aparecía hasta hace 3 semanas. Sin hacer campaña. Nada. Ni entrevistas. Bien impresionante. Sí. Pueden haber sorpresas. Martín Monet, analista de Gracias, estudios de Martín. Public Affairs en Activa Research, haciendo el desglose de la última edición de la encuesta Pulso Muy Ciudadano. entretenido. Muchas gracias. Muchas gracias por Martín. venir a visitar, Chao. pues. Que esté muy bien.